Enrique, vivimos tiempos confusos. Iba a decir difíciles, pero yo creo que confusos con respecto a la relación con Israel. Cómo defenderlo, si apoyarlo, si no apoyarlo. Tú desde tu trinchera como joven, como todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué hay que hacer? Claro, pues yo creo que al final son dos batallas muy importantes y dos frentes en los que hay que entender la relación del judaísmo con el Estado de Israel. Primero es la interna, o sea, al final como una comunidad judía en la diáspora, tenemos que entender la relación con Israel, primero desde una perspectiva filosófica y bíblica, entender por qué nuestra historia está ahí como pueblo, ojo, no nada más como religión, o sea, no se trata de nada más un estudio de Torah, de Biblia, sino también un estudio de la historia judía contemporánea, una historia del sionismo, haciéndole honor al movimiento como la búsqueda de hacer de Israel una nación judía, que viene de milenios también, que viene de movimientos políticos, que viene de Herzl, que viene de alguna manera con los pioneros judíos que construyeron la tierra, que sembraron la tierra, que finalmente le pusieron agua también a una tierra desértica. O sea, todo ese movimiento hay que comprenderlo de manera interna para entender que el Estado de Israel y la vida judía están íntimamente ligados. Y por supuesto la historia contemporánea, entender exactamente pues cómo se configura la geopolítica ahí, cuál es el papel de primero del Imperio Otomano, luego cuando viene el Imperio Británico, pues cómo se crean artificialmente ciertos países, ciertas fronteras, qué es Jordania, cuál es primero la nación árabe que está ahí y cómo esto evoluciona a llamarse después palestinos, la raíz con el tema filisteo, quiénes están, cómo están, por qué al final se subdividen en gobiernos, algunos aliados a la hermandad musulmana, otros movimientos políticos con Fatah, otros con los chiitas en Hezbollah. Es decir, hay que entender bien cómo está configurada la tierra a nivel historia, a nivel sionismo, a nivel movimientos políticos, porque finalmente no nada más se trata de que como judío puedas contestar a alguien que te cuestione la problemática actual de 7 de octubre de 2023, sino que realmente te das un contexto más amplio que te dé una identidad interna de por qué Israel es parte intrínseca del judaísmo y finalmente por qué es parte de la identidad individual de todos nosotros. Entonces la primera chamba es convencer al judío de que Israel es parte de su judaísmo, ¿no? Y dicho sea de paso, hoy creo que la amenaza antisemita más avanzada, y es a lo que nos vamos a enfrentar, y la más sutil, porque alguna va a ser abierta pero otra no, es justamente lo que van a intentar hacer es separar a Israel del judaísmo, y van a decir, no, no es lo mismo, tú puedes ser judío y no apoyar el Estado de Israel, y ese es un antisemitismo muy escondido, muy sutil, que hay que tener los ojos muy abiertos, porque por supuesto es un falso discurso, o sea, no puede estar desagregado en ningún momento, pero es una manera en que poco a poco nos van a tratar de desligar al Estado para luego destruirlo, y el pueblo sin el Estado de Israel, el pueblo judío, pues tiene fecha de caducidad. Y el segundo pilar tiene que ver al exterior. Al exterior tenemos que ser pues mucho más ambiciosos en nuestra reafirmación de identidad. Finalmente es importante que estemos en paz, evidentemente, colaborando en la medida de lo posible, pacíficamente con los gobiernos en donde estamos como ciudadanos nacionales de los países en que vivimos, pero tenemos que ser pues mucho más abiertos, mucho más frontales, tenemos que escribir más artículos, que hacer más documentales, que tener más cabildeo político, tenemos que tener más presencia en medios de comunicación, mejor marketing, mejor presencia académica en universidades, es decir, creo que tenemos que ser mucho más vocales con argumentos, o sea, finalmente, aunque creemos en finalmente los movimientos pacíficos, de argumentos, de cordialidad, eso no quiere decir que sean internos o escondidos. A mí me parece que el segundo pilar es justamente hacia el exterior, tenemos que ser mucho más explícitos en defendernos y en decir por qué nos defendemos. Creo que cuando la gente entiende los argumentos, pues es mucho más fácil generar una empatía y finalmente, bueno, pues hablar de mejores escenarios a futuro. Oye, tocaste varios puntos, en una pregunta corta nos tocaste muchos puntos, y de esos habría algunos para debatir, pero me llamó mucho la atención lo que dijiste, de no quedarse callado en pocas palabras. En muchos lados del mundo, la decisión fue separarse de las comunidades judías, de alguna manera, del Estado de Israel. O dos, decir, mientras no me toque mi judaísmo, o mientras no nos toque la comunidad, o no nos toque, no, nos quedamos callados y no lo movemos, y mejor que vaya creciendo la semilla, aunque a nosotros no nos vaya tocando, y lo vimos en diferentes
países. ¿Tú cómo lo ves? Tú sacaste un libro, tocaste varias cosas, tocaste puertas, moviste, estuviste en conferencias. ¿Tú cómo lo ves? O sea, hay que separarse, hay que cuidar una cosa, cuidar la otra, o a la larga nos va a afectar de todas maneras. Sí, yo creo que hay que aprender de la historia, por eso es tan importante conocerla. Entonces te voy a poner dos ejemplos concretos de cómo cuando te desvinculas finalmente de tu origen y cuando te desvinculas del Estado de Israel, finalmente eso a la larga pues la pagas y hace que el judaísmo tiene fecha de caducidad. Y ahora, a propósito que estamos próximos a la fiesta de Hanukkah, que es diciembre, pues un ejemplo son los macabeos mismos. O sea, al principio, cuando Alejandro Magno se va acercando a Jerusalén y el helenismo griego empieza a acercarse a esta tierra, finalmente el pueblo hebreo de alguna manera acepta y alarga y acepta ir adoptando el helenismo y una conquista, digamos, paulatina. Entonces, esos son los primeros casos donde empieza a haber una influencia de otra cultura y otra religión dentro de la religión judía, donde la gente se empieza a asimilar. Y aunque al principio sí, mientras Alejandro Magno estaba vivo, pues es como empieza a haber tolerancia religiosa y es como que sí acepto la asimilación y acepto que de alguna manera desvincularme a mis orígenes. Poco a poco, pues cuando cambia el gobernante, habiéndose todo este precedente, pues después viene Antíochus Epifanes y al final él se mete ya a los templos, profana, prohíbe la religión y finalmente destruye el templo, ¿no? Entonces, y otro ejemplo pues es nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacen finalmente las organizaciones judías centrales con el Tercer Reich, primero es darle la bienvenida oficial y anunciar que la comunidad judía va a cooperar abiertamente con el régimen nuevo del partido nazi. Es lo que están diciendo, obviamente antes de que empezaran todas las medidas, claro, ¿no? Diciendo primero, bueno, pues vamos a desvincularnos de la teoría judía conspiratoria que están manejando en su libro Mein Kampf y decir que nosotros pues somos alemanes judíos asimilados y que no tenemos nada que ver con el movimiento judío mundial. Y quizá eso al principio les dio la falsa esperanza de alargar su seguridad de su periodo de vida, pero pues al final del día también se acaba pagando la factura y al final pues vamos todos en el mismo vagón, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender la historia. Muy explícito esto del el mismo vagón, porque fue justamente donde acabaron, sin importar qué tanto te considerabas o no te considerabas judío, como ha sucedido también en fechas recientes, porque como tú lo dijiste, si tú no te acuerdas o a ti no te importa, tarde o temprano alguien te lo va a recordar, como ya sucedió en otros países, por no mencionar algunos en específicos, pero donde hasta el más olvidado de repente le surge y le dicen, ¿eres judío o no eres judío? Correcto, y al final no se detienen en, pero es que tu postura política era más de izquierda o más de derecha, entonces tú no entras en mi clasificación contraria a los judíos, ¿no? Al final no importa y todos acaban finalmente en la misma consecuencia. Entonces, justamente por eso, el desvincularte al final del día solo es discursivo, porque el enemigo antisemita, el que quiere acabar con el pueblo judío, que quiere destruir el Estado de Israel, pues ve completamente ligado al Estado de Israel del judaísmo en el mundo. Entonces, él no va a hacer esta distinción y aunque se alargue el tiempo de vida, a la larga el ataque va a ser finalmente en conjunto a todos parejo, ¿no? Entonces es por eso que efectivamente es no quedarte callado, es entender tu postura, entender quién eres y establecer, digamos, el lazo con el gobierno local de manera adecuada. En este sentido, por ejemplo, la relación de México con Israel pues tiene mucho donde cortar, o sea, al final la base no puede ser que no tenemos que ver con Israel, la base tiene que ser al contrario, que como judíos mexicanos, todo lo que se ha aportado al Estado mexicano y lo que Israel ha aportado a México, toda la transferencia de tecnología, los sistemas de riego en el norte, las ayudas en los temblores, uno de los tratados comerciales más amplios, una de las, digamos, transferencias en materia de seguridad y de cooperaciones más exitosas, ayudas humanitarias en Sierra Tarahumara, varios programas de emprendedurismo que mexicanos van al Estado de Israel, es decir, creo que esa es la base de la relación, donde sí está ligado el judaísmo y el Estado de Israel, y más bien la comunicación debe ser vocal y abierta, rescatando el lado positivo y explicando por qué finalmente pues, Israel está librando los conflictos que está librando de manera interna y explicar por qué lo estamos haciendo, en lugar de ignorarlos y decir no tenemos nada que ver, ¿no? Porque pues sí tenemos que ver. Muy duro en todo este sentido, porque además, y lo hemos visto, algunos lados quieren decir, no quiero decir que esa empresa israelí porque no vaya a ser, o no voy a decir que vaya a estar en Israel, o voy a poner un puesto de Israel
en diferentes lugares, incluyendo la FIL y todos, porque no vaya a ser que nos vayan a atacar en vez de salir y comentarlo como mucha gente nos dijo en la FIL, donde tú acabas de estar. Pero además es importante, tú lo dijiste, esa relación México-Israel ha brindado muchos más beneficios que cosas malas. Y aún hoy hay universidades que cortan lazos, hospitales que cortan lazos con empresas israelíes y con todo esto, pero que saben los beneficios. Tú siempre has estado ahí presente y lo conoces. ¿Qué tanto le aporta que la gente conozca algo de esos beneficios? Porque hay infinidad de cosas que se han hecho, incluyendo el Hospital Hadassah, el Shaare Zedek, Rambam, la universidad. Platícanos un poco, porque siempre has defendido eso, de esas relaciones y buscado que se den. Sí, pues primero entender que al final los movimientos opositores al tema judío son muy violentos. Entonces yo puedo entender que hay hartazgo de ciertas instituciones que dicen, con tal de no meterme en problema con manifestantes violentos, pues mejor relego a la parte del judaísmo, aunque al final igual ni siquiera estén enemistados. O sea, la FIL al final prácticamente hoy en día censura a todos los autores judíos de hacer presentaciones en los salones magnos, ¿no? Es una censura de una feria de libro. Donde te dicen, bueno, sí, si quieres en tus tandas, cualquier cosa, y quizá no sea por antisemitismo, quizá sea por hartazgo de los manifestantes, dicen, yo ya no quiero gente violenta acá, entonces prefiero acomodarme, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es entonces tener líneas discursivas, tener censura y tener narrativas que prohíben ciertos temas por comodidad, lo cual es un contrasentido totalmente. Entonces primero un llamado a las instituciones que obviamente hay que salir de la zona de confort, no es fácil confrontar este tipo de odios o de narrativas, pero al final no puedes traicionar, digamos, los principios institucionales de una libre expresión, de un Estado laico, el derecho de réplica de alguna manera argumentado, con tal de evadir momentos incómodos, ¿no? Entonces el primer llamado. Y el otro, pues sí, finalmente, la verdad es que México y Israel tienen muchos casos de cooperación muy exitosos. Netafim, por ejemplo, esta empresa de riego por goteo, ha cambiado comunidades indígenas enteras, en el norte ha rescatado cultivos muy importantes. Hoy en día muchísimas de la horticultura que se exporta a Estados Unidos, de la más exitosa, tiene injerencia de tecnología israelí, donde ha ahorrado agua, donde ha ayudado digamos, a regenerar ciertos ecosistemas, como uno de los ejemplos, sin contar la robótica que tiene, por ejemplo, seguridad en muchos de los coches ensamblados en México. Hay chips que tienen mediciones de mecánica de tecnología israelí que nos dan más seguridad a todos al manejar, pues Waze que usamos todos también, tecnología israelí. Es decir, hay cosas que han sido específicamente con México, hay otras cosas que México se beneficia al igual que todo el mundo. Entonces finalmente pues creo que hay que rescatar estas cuestiones positivas, y las que a lo mejor no son en gran escala, pero son de alguna manera, tienen una significancia a nivel corazón, ¿no? Por ejemplo, en el terremoto del 2017, el primer país que envió un equipo de rescate adentro de los edificios con tecnología avanzada, fueron los mexicanos mismos, fue precisamente el Estado de Israel, que se metió a rescatar y no con uno, llegaron 3 grupos diferentes. Claro, o sea, se metió a sacar a los mexicanos de los escombros para salvar vidas, ¿no? Entonces, eso finalmente, pues también es algo que no hay que olvidar, que a los israelíes les duele mucho que al final, pues hoy en día, igual, pues sea una espalda a cualquier postura, cuando pues la relación, la verdad es que no ha sido así durante muchas décadas y décadas, ¿no? Oye, si alguien ha levantado la voz, desde antes del 7 de octubre, hablando de Israel, hablando, apoyando, buscando, ha sido tú. Recientemente además con un libro explicando de dónde viene el dinero de los terroristas, que además involucra a México. Pero platícanos, estuviste en la FIL, lo presentaste y hablas ahorita de qué pasó. ¿Cómo te fue en la FIL? ¿Qué pasó ahí con tu libro y con todo lo demás que viste? Sí, es correcto. Yo saqué este libro, El negocio del terrorismo, explicando pues, la corrupción dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción dentro de la ONU, donde hoy en día resulta que la UNRWA, la Agencia para Refugiados Palestinos dentro de la ONU, pues es la agencia que tiene más empleados de toda la ONU. Resulta que el 25% de la nómina de toda la ONU son palestinos que viven en la Franja de Gaza. Y si eso toma en cuenta la UNICEF, la FAO, o sea, todas las organizaciones dedicadas a alimentos, niños, medicinas, etcétera, la ACNUR de Refugiados Generales, resulta que de todos los 120,000 empleados que tiene la ONU, pues 30,000 pertenecen a una organización exclusivamente dedicada al conflicto palestino, que además son los funcionarios mejor pagados y es la digamos, unidad de la ONU que más ha crecido en presupuesto exponencialmente.
Y entonces hay un conflictazo de interés que luego explica, claro, si es la unidad más grande dentro de la ONU y la que más crece en empleados, luego no es difícil relacionar como más del 80% de todas las resoluciones de la ONU en las últimas décadas han sido en contra de Israel, y que Irán pues es nada menos que ostenta la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces todos estos contrasentidos, esta falta de neutralidad, digamos bias o digamos tendencia contra el Estado de Israel, pues luego nos sorprende que la misma ONU sea la que genera el antisemitismo, la que se niegue a entregar los alimentos y la que guarda bajo sus instalaciones pues las armas, los cuerpos de rehenes, los sitios de lanzamiento de misiles y las centrales de inteligencia. Entonces todo esto tiene incentivos financieros perversos que pues si cortáramos de raíz y si entendiéramos, pues al final nos ayudaría. Y expongo también la política social de incentivo a los asesinatos de civiles judíos, ¿no? Que finalmente las autoridades palestinas y los gobiernos, en algo que no es secreto, es información pública, pues hay bonos similares a los corporativos por asesinatos. O sea, si asesinas civiles judíos en atentados te ponen departamentos residenciales, si el mártir muere dan pensiones vitalicias a la familia, hay salarios mensuales de miles de dólares para la gente que entra a prisión por actos terroristas. Entonces hay familias que viven del terrorismo como una política social de subsidios, como un modus vivendi, donde pues tú puedes hacerte departamentos, pensiones vitalicias, salarios mensuales con gente que está en la cárcel o ha cometido asesinatos. Y mucho de este presupuesto viene de Occidente, ¿no? De las partidas presupuestales que se dan con pretexto de ayuda humanitaria. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un libro muy bien recibido, que ha sido bestseller, que se ha vendido en Amazon a esta posición en bestseller, que en la FIL se agotamos los ejemplares que llevamos y que desgraciadamente no pudimos presentar en uno de los salones magnos por temas de seguridad, pero se presentaron en stands y en foros privados, y al final pues es un libro que no ataca a los bandos, no habla de política, no habla de religión, sino más bien habla del sigamos al dinero, ¿no? En un tema con miras a realmente solucionar. Cortemos los incentivos económicos y entonces podemos hablar verdaderamente de paz para los israelíes y los civiles palestinos, que son los que más sufren. Entonces finalmente estamos intentando conciliar entre estos dos pueblos, ¿no? Oye, durante la FIL, ¿tuviste alguna experiencia negativa, positiva? ¿Se dio algo? Porque supimos que estuvieron ahí 20 cuates como de costumbre haciendo un poco de escándalo, no sé si en tu presentación o en otro quisieron hacer. La mayor parte de la gente en Guadalajara los criticó porque altera, pero igual al mismo tiempo no había un stand de Israel, no había, creo que no había escritores israelíes. ¿Cómo te fue a ti en lo particular? ¿Alguna anécdota buena? ¿Alguna anécdota algo negativo? Platícanos. Sí, o sea, digo, a nivel teórico, pues censura. O sea, al final que me hayan quitado mi presentación en un foro magno, pues eso fue una consecuencia, ¿no? O sea, ¿la tenías y te la quitaron? Sí, o sea, me sacaron del programa por considerar que el tema podía ser peligroso para la seguridad, ¿no? Y bueno, luego, sin embargo, pues sí presentamos en el stand y ahí la experiencia fue completamente positiva, porque pues finalmente cuando la gente va pasando a ver libros y escucha que el otro está presentando un libro, le llama la atención el tema y se acerca, entonces la gente, pues como al final estamos dando datos y no estamos politizando ni atacando a uno de los bandos así exageradamente, o sea, como que tratamos de ser objetivos, pues a la gente le fascinó el libro y se acercaron, oye, no sabía estos datos, oye, esto cambia mi punto de vista del conflicto, oye, qué valiente por dar estos datos, oye, y ahí la respuesta fue un 100% positiva, no tuve un solo comentario negativo y los libros se agotaron, o sea, hasta el libro de exhibición de muestras se lo llevaron. La verdad es que la experiencia fue... Sí, alguien me comentó que se quedó sin libro y quería un libro autografiado, pero ni modo, ya se lo conseguiremos por ahí. Exacto. Oye, dime algo, muchos años de activismo en favor de Israel y del mundo judío. ¿Cuántos llevas? Porque yo me acuerdo cuando te entrevistamos la primera vez, acabas de tomar la presidencia de Dorem Sheikh, ¿sí? O estabas y desde entonces ahí, bueno, voy a empezar muchos años de activismo. ¿Qué es lo que te ha dejado todos estos años de activismo? Pues yo creo que conocer el lado profundo de realmente el Estado de Israel. O sea, al final han sido asistencia a eventos deportivos, a capacitaciones de liderazgo, a temas de capacitaciones sobre pues, justamente seguridad. He asistido a temas de empresas, de transferencia de tecnología, a temas de pues, donativos, de relacionamiento, e inclusive a iniciativas empresariales palestino-israelíes. O sea, yo tengo amigos palestinos, al final del hospital Adasa, los directores médicos son árabes, que son ciudadanos hoy en día del Estado de Israel, y conozco también gente que vive en los territorios, porque hubo alguna vez hice un activismo para uno se llamaba Middle East Entrepreneurs of Tomorrow, donde ponían a trabajar palestinos israelíes en temas
económicos, porque la premisa era que si hacían empresas juntos, era mucho más fácil que resolvieran los otros tipos de problemas. Entonces, justamente yo conozco a los bandos y por eso sé que los civiles palestinos son los primeros en criticar al terrorismo y a Hamás. Conozco pues justamente también la identidad judía de una manera profunda y todo lo que se hace de manera profunda. Entonces, creo que el activismo, más que teórico y discursivo, al final tiene que ser vivencial. Entonces, si tú quieres trabajar por Israel, tienes que conocer la historia, pero tienes que trabajar, tienes que relacionarte a personas que estén involucradas en eso y finalmente de la experiencia de vida te vas formando un criterio donde pues al final el bien y el mal se vuelven evidentes y caen por su propio peso. Oye, yo te agregaría, tú dijiste que el activismo no tiene que ser nada más teórico y tiene que ser vivencial. Yo agregaría que el activismo, como la propia palabra lo dice, tiene que ser activo. Tiene que ser activo. Y si alguien ha sido activo, eres tú, y no por nada, es que ahora has sido acreedor y vas a recibir el premio Herzl, ¿sí? Pues primero, muchas felicidades, nos da mucho gusto que un colaborador nuestro de muchos años, ¿sí?, que al haberte abierto esas puertas a esto, estés recibiendo este premio, porque por ahí empezamos con tus primeros pininos y hoy toda una personalidad dando foros, nos ha tocado verte, hasta con nuestros grupos de repente, en otros grupos, es que no saben quién va a venir, va a estar Enrique Pressburger, tú, yo lo conozco, ¿en serio? Sí, ya por todos lados. ¿Qué se siente ese cambio? Porque todavía te digo, recuerdo cuando empezabas con Dorem Sheikh, era, bueno, voy a empezar con la marcha y a ver qué se nos ocurre y a ver qué sale. Siempre pensando, siempre con la caja negra, siempre con infinidad de cosas. Pero, ¿qué se siente? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se siente? Mira, yo creo que sí es muy bonito tener este reconocimiento porque pues son, como bien dices, décadas dedicado a esto, ¿no? Y al final lo que resulta curioso es que a veces quienes limitan muchas veces el activismo judío integral, a veces son las mismas instituciones judías, ¿no? Yo sí quiero decir que, por ejemplo, en este libro o en algunas de las conferencias que he dado, los primeros en oponerse pues son entidades judías mismas, ¿no? Oye, no queremos en apoyar literatura, no queremos que deberías sacar este libro, o no queremos que deberías dar estas conferencias, o no queremos que deberías exponerte, o no queremos que deberías redactar este artículo, ¿no? Entonces, todo con el sentido de es peligroso para ti cuando pues, también hay otras cosas. Sí, o sea, finalmente con diferentes pretextos y visiones y al final a veces, pues por principios hay que también buscar generar conciencia y luchar contra corriente de estas resistencias. Yo lo hago porque no lo tomo personal, o sea, no es que sé que a lo mejor la persona que esté en un puesto en una institución determinada, pues no es personal contra mí, más bien pues eso, como conozco la historia judía y sé que a veces las instituciones han sido pues un obstáculo en ciertas ocasiones para la preservación del pueblo, pues a veces entiendo que hay que trascender, ¿no? Entonces la verdad es que como mucho en los últimos años ha sido a veces pues estas luchas, la verdad es que se siente bonito donde de repente alguien haya dicho, ¿sabes qué? Ahora vamos a darle un valor al activismo, esta postura y de alguna manera pues es la primera vez que recibo un reconocimiento de este tipo de mi mundo judío, aunque es quizá a veces al que más corazón le meto, pero nunca había tenido la suerte de tener pues ningún reconocimiento de ningún tipo, ¿no? Que no lo hacía por eso. Nosotros hemos reconocido mucho en Diario Judío, ¿no? Como Diario Judío te hemos reconocido mucho, pero pero eso es muy importante, este premio Herzl, porque además lo traes casi lo podemos decir en la sangre y en los apellidos, porque conocemos a los Pressburger y a los Cherem, bueno, por ahí está Silvia Cherem, otra que ha estado batallando y abriendo la voz, ¿no? Levantando la voz y abriendo el diálogo, que es la parte importante. Dime algo, qué bueno que te dan el premio, es un orgullo para ti, pero también implica seguir trabajando, implica muchas cosas, implica ser un ejemplo para los demás, aún en un mundo y en unas circunstancias que a veces te piden, por ahora bájale, quítalo, no, hazlo por acá, da una plática, pero dáselo a los 20 cuates ahí cerrado en el salón de tu casa. ¿Qué implica recibir el premio? ¿A qué te obliga? Porque no nada más es, ya lo recibí, lo vas a poner ahí aquí en tu galería de trofeos junto a los de Keren Ayesot, junto a los de Israel. ¿Qué te implica? Es un compromiso de seguir, es un compromiso de legado, de inspirar a que haya más jóvenes pues, que piensen igual y que intenten trascender de una manera ambiciosa, ¿no? Entonces yo creo que pues, es eso, es hacer alianzas, es generar conciencia, es transformar, ayudar a transformar instituciones en un sentido positivo y pues un compromiso al final con la verdad. O sea, aquí lo que se trata tampoco es
defender posturas ciegamente o defender ciertos políticos ciegamente, o sea, no se trata de eso, se trata de un nivel más profundo y pues hay que seguir porque finalmente creo que nuestra supervivencia como pueblo, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, la de las generaciones que vengan, pues depende de gente involucrada, de gente conocedora de su historia y gente con ganas de, pues finalmente, de explorar su identidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a seguir? Vamos a seguir y siempre hay que hacerlo de una manera, como bien decías, inteligente y cordial. Aquí no se trata de pelearse con nadie, la verdad es que nunca ha sido mi estilo y creo que por eso he sido bien recibido en el mundo empresarial, porque no se trata de salir con consignas o con pancartas o con discursos de odio, se trata de esclarecer y en función a datos, ¿no? Y por eso siempre la economía es una perspectiva fresca. Entonces creo que si seguimos en esa línea de esclarecimiento, desde un lado constructivo, pero de un lado profundo y bien informado, ojalá pueda yo inspirar a que haya más generaciones de judíos de este perfil que finalmente le den el valor al privilegio que significa pues pertenecer a este pueblo. Y justo con todo lo que has dicho y mucha parte, empezando con la parte de conocer tu historia, conocer del judaísmo, empezando contigo, con que empezaste trabajando con los jóvenes, ¿cuál sería un mensaje para los jóvenes? ¿Qué les dirías? ¿Cómo lo tienen que hacer? Porque hoy muchos lo ven negro y blanco, se polarizan, otros se quedan callados, otros no saben por dónde. Es complicado hoy en día entre redes sociales, entre información que te llega, en que si ya compartí un mensaje en Instagram ya me siento feliz, pero si no lo hice también, pero si lo hice, ¿qué les dirías a los jóvenes? Porque ha cambiado mucho desde que tú empezaste, pero sigues muy de cerca con todos ellos y sigues siendo un ejemplo para ellos. Y más ahorita recibiendo el premio Herzl, porque además es un premio que se le tiene que entregar a gente joven. Claro. Entonces, o sea, no es el señor que lleva 30 años, no, trabajando, es gente joven. ¿Qué les dirías a todos los jóvenes, a lo mejor de 18, de 20, que están empezando, que lo sufren a veces en las universidades, que lo quieren contestar, que otros se quedan, que no saben y de repente se pierden y dicen, ¿ahora qué hago? Sí, es una gran pregunta. O sea, creo que lo primero es prepárense, ¿no? Hay que prepararse, hay que estar informados, hay que saber debatir, hay que saber la historia, hay que saber todo, ¿no? O sea, hay que haber vivido diferentes cosas, hay que haberse involucrado en organizaciones, o sea, hay que prepararse, informarse, leer, escuchar, ver videos, ir a conferencias, etcétera, ¿no? Ese es lo primero. Y lo segundo, creo que es abrir su mundo. A veces muchos jóvenes nos desmotivamos cuando nuestro circulito chiquitito que vemos en un país, en una ciudad, en una colonia, en un barrio, en una microcomunidad, si al final nos dicen que no a algo, que no están de acuerdo con algo, ya tiras la toalla y dices, no se puede, ¿no? Y al final, pues no es así, o sea, el mundo es mucho más amplio. Entonces, si al final hay un lugar donde, pues digamos, la curiosidad o el interés de edad no está satisfecho, pues hay otras ciudades, hay otras comunidades, lo virtual te permite formar parte de movimientos globales de una manera mucho más trascendente. Entonces, no se desmotiven, participen, busquen el lugar de cómo hacerlo y siempre háganlo de manera constructiva. Pero sky is the limit y realmente si quieren aportar a la causa o informarse de la causa, hoy en día se puede hacer más que nunca. Y además, Enrique siempre está abierto a escucharlos, a hablar, a platicar, a encontrar y a brindar apoyo en todo eso. Y por eso, mil felicidades por el premio Herzl, más que merecido. Algunas veces, como muchos premios, dicen, no, no, si hay alguien que se lo merece y se ha enfrentado y ha luchado y cumple con los ideales del premio Herzl, definitivamente es Enrique Pressburger. Pues muchísimas felicidades. Gracias Isaac por siempre haber estado ahí, por siempre darme foro virtual para escribir artículos, para hacer entrevistas. Efectivamente ya son muchos años de colaboración y por eso estoy muy agradecido y es un placer estar anunciando esto contigo. Muchísimas gracias.